Entonces, como saben, la sesión de hoy día es de programación dinámica. Este va a ser una de las últimas sesiones sobre, sobre algoritmos. Am, entonces, empecemos. Ok, sobre programación dinámica. ¿Qué está pasando acá? Ok, entonces, sobre programación dinámica. Entonces, hay varias cosas que deben saber sobre programación dinámica. Programación dinámica es uno de los temas más difíciles de aprender. Creo que dentro de algoritmos tampoco es tan sencillo de enseñar. Am, pero es un tema muy particular de todo computer science, dado que muchos de los problemas que vienen en entrevistas de trabajo, los más complicados suelen ser problemas de este tipo, de programación dinámica. Vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿ya? Seguramente ustedes conocen esta definición, la de Fibonacci, una definición recursiva. Está definido en base a los dos anteriores elementos, que tiene como caso base a 0 y a 1. Entonces, voy a empezar por esto. Fibonacci. Voy a empezar con este problema simple, ¿no? Este problema es bastante sencillo y, y creo que es una de las bases para poder explicar qué es programación dinámica. Y luego vamos a resolver un problema un poco más complejo. Entonces, si defino Fibonacci, Python, por ejemplo, bastante sencillo, ¿no? Es return, dice si n es menor que 2, la respuesta es el mismo. Y si no, es la definición recursiva, que es Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. ¿Ok? Si yo llamo a esto en un for de 10, voy a tener todos los números de Fibonacci hasta 10. Ujú, ahí están. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos una definición recursiva. Y el otro problema es que esta definición recursiva puede ser muy costoso desde el punto de vista de análisis asintótico, ¿no? De hecho, es bastante costoso, ¿ya? Am, y déjenme demostrarles por qué. Fibonacci. Entonces, lo que sucede con Fibonacci es que puede tener un costo bastante alto, ¿ya? Lo que puede suceder es que si, ah, si yo sé que Fibonacci es esto, ¿no? Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2, ¿ya? Entonces, ah, saber el costo computacional de esto, así de por sí, no es una tarea sencilla. Se tiene que utilizar el desarrollo de esta ecuación de recurrencia hasta encontrar este, la mejor definición, ¿ya? Pero puedo hacer una aproximación, ¿no? Yo lo que puedo decir es que esto es menor que 2 veces de Fibonacci de n-1, ¿no? O esto es mayor que esta definición, ¿no? Entonces, esta es una buena aproximación del costo de Fibonacci, ¿no? Y de hecho, desarrollar esta ecuación de recurrencia es mucho más sencilla para saber cuál es su costo computacional.
porque básicamente lo que está diciendo es que para cada n necesito desarrollar n-1 y n-1. Y así la siguiente secuencia, ¿no? Lo que estoy haciendo es trabajar con una aproximación de esta ecuación de recurrencia para tratar de encontrar cuál es el costo computacional de todo esto, ¿no? Todo esto hasta 1. Y una vez que tengo esto, va a ser muy sencillo calcular cuál es el costo computacional. La altura de este árbol es n, ¿no? De este 1 hasta n, ¿ya? Y el costo total va a ser aproximadamente ah, el número de elementos que hay a nivel de los ojos nodo, a los nodos hoja. Entonces, y eso es bastante sencillo porque eso es 2 veces la altura elevado a la altura del árbol, ¿no? Que es n. Entonces, esta es una buena aproximación de lo que cuesta Fibonacci, ¿ya? Es una buena aproximación. Este es Bico. Y en realidad el costo exacto es, no estoy seguro, pero creo que es am, creo que es 1.5, algo así. 1.5 elevado a la n, que sigue siendo exponencial, ¿no? Entonces, es bastante costoso Fibonacci, ¿ya? La definición recursiva de por sí es bastante costoso, ¿ya? Y una de las razones por la cual se desarrolló programación dinámica era justamente para atacar este tipo de problemas, ¿no? Hay problemas cuyas definiciones recursivas o simplemente soluciones suelen ser exponenciales y necesita hacer algún tipo de optimización para reducir, por ejemplo, este costo a un costo lineal, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer utilizando alguna de las técnicas de programación dinámica. Vamos a tratar de hacer eso, ¿ya? Hay varias maneras de hacer eso, de hecho. Eh, una técnica bien sencilla es utilizando la técnica de memoization, ¿ya? Y esto consiste en almacenar los resultados parciales de cada llamada recursiva en un árbol o en un cache, por ejemplo. Puedo definir una especie de memoria, una memoria acá que me pueda servir para almacenar resultados parciales. Y básicamente lo que quiero hacer es esto. Ese diccionario quiero almacenar los resultados que voy obteniendo de todos los cálculos de las llamadas recursivas, ¿no? Y lo que voy a hacer es que cada vez que, a ver, lo que puedo decir es que cada vez que n, si ya está resuelto, es decir, si ya se encuentra dentro de memoization o dentro de este cache, simplemente retorno el valor en esa posición, ¿no? Voy a aclarar esto global, ¿ya? Y esta es una primera técnica de cómo se utiliza memoization para esta solución, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es utilizar una especie de cache donde voy a almacenar las soluciones parciales en todos los niveles de llamadas recursivas. Y la primera pregunta que voy a hacer cada vez que llamo a esta definición recursiva es que si ese problema ha sido resuelto por ese tamaño de problema n, entonces no vuelvo a calcular todo, sino simplemente utilizo lo que ya está. Y eso es todo. Sí, eso es todo. Entonces, esto debería debería retornar las mismas soluciones que la técnica de recursiva. Ok, veamos. Como ven, retorna los mismos resultados, ¿ya? Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es el costo de esta nueva solución? Bueno, como van a ver, el costo de esa solución es mucho más eficiente que este de acá, que tiene un techo de 2 a la n. Veamos cuál es su costo. Su costo es
Mm, bueno, puedo mostrar con un caso de ejemplo, ¿no? Fibonacci, por ejemplo, de 5, ¿no? El Fibonacci de 5, recuerdan, es Fibonacci de 4 aquí y Fibonacci de 3, ¿no? Eso es lo que sucede aquí. Y luego el Fibonacci de 4 es Fibonacci de 3 y Fibonacci de 2, ¿no? Y luego Fibonacci de 3 es Fibonacci de 2 y este es Fibonacci de 1. Y el Fibonacci de 2 es Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0, ¿no? Estos son casos base, ¿ya? Aquí retornan los mismos números, entonces se resuelve. Fibonacci de 2 se resuelve, ¿ya? Intenta resolver el Fibonacci de 3. Para intentar resolver el Fibonacci de 3, necesita llamar al Fibonacci de 1, que es un caso base, se resuelve. Se resuelve el Fibonacci de 3. Luego Fibonacci de 4, tiene que tener resuelto Fibonacci de 3 y Fibonacci de 2. Fibonacci de 2 desarrolla otro árbol de recursión, pero da la casualidad que Fibonacci de 2 ha sido resuelto aquí. Es decir, Memoization trabaja en ese punto, ¿no? Entonces ya no voy a calcular todo este árbol de recursión, sino simplemente voy a reutilizar lo que ha sido resuelto. Resuelve. Lo mismo va a suceder con Fibonacci de 3. Fibonacci de 3 ha sido resuelto aquí. Entonces no necesita calcular todo el árbol de recursión, sino simplemente reutiliza los resultados. Y si se dan cuenta, lo que sucede en realidad es que Fibonacci con Memoization es algo así. Genera un árbol de este tipo. Todas las soluciones únicas están en este lado del subárbol. Y todos los demás de acá, cuando se necesiten, han sido resueltos en algún punto de aquí, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el costo computacional de Fibonacci con Memoization es O de n, ¿no? Porque es la altura del árbol. Y eso es todo, ¿no? Eso es Fibonacci con Memoization, ¿ya? Este es un problema bastante sencillo. Y hay otra técnica también de programación dinámica que se llama tabulación, Fibonacci con tabulación, o programación dinámica con tabulación, que sucede lo mismo, nada más que, ah, nada más que se resuelve de una manera un poco más, de manera diferente, ¿no? Entonces, Memoization básicamente es la técnica de, si yo descubro de que mi ecuación recursiva tiene soluciones repetidas en los niveles del árbol de recursión, entonces yo puedo utilizar un cache para almacenar esas soluciones repetidas y reutilizarlas cuando necesite. Tabulación es una técnica diferente. Tabulación lo que dice es, en vez de resolver el problema recursivamente, hazlo iterativamente y utiliza una tabla donde almacena resultados. Pero empieza desde los casos base hasta la solución general, ¿no? Las soluciones recursivas siempre se resuelven del caso general hasta resolver el caso base, ¿no? Y a partir del caso base se va resolviendo, se va acumulando, resolviendo las soluciones parciales hasta encontrar la solución general, ¿no? Yo podría resolver esto mismo con una solución simple, ¿ya? Esto de manera iterativa es bastante simple en realidad. Yo lo que digo es, ¿cuáles son mis casos base? Es cuando, por ejemplo, Fibonacci está resuelto para 0 y Fibonacci ah, para 1 también está resuelto, ¿no? Es 0 y 1, ¿no? Entonces yo puedo decir, puedo crear un array acá de tamaño n más 1, ¿ya? Porque el último elemento es que voy a calcular para Fibonacci n. Entonces, primero resuelvo mis casos base y todo lo demás lo que tengo que hacer es resolver para los casos, ah, para cualquier valor de n, ¿no? Entonces, esto es bastante sencillo en realidad. Y in range de n, lo que digo es Fibonacci en la posición i es igual a Fibonacci, la posición i menos 1, y acá Fibonacci en la posición i menos 2, ¿no? Entonces, esto va a ser válido hasta que sea n más 1 aquí, es decir, hasta n. Esta es la siguiente posición que quiero resolver, desde la posición 0, 1, 2. Desde ahí quiero resolver.
Y luego acá retorno Fibonacci de n. Esta es la misma solución, pero de forma iterativa y utilizando esta técnica, ¿no?, de tabulación. Resuelvo primero los casos base y luego resuelvo los siguientes valores en base a los casos anteriores. Y esto debería resolver el mismo problema y debería retornar los mismos valores. No hay un error. A ver, déjenme ver. Mm, ok, ¿cuál es el error acá? Tu. Fibonacci de 1 igual a 1. Me pregunta, ¿mejora el runtime complexity? ¿Qué pasa con el space complexity? Ah, esa es una buena pregunta. De hecho, vamos a analizar eso. Ya. Ok, déjame resolver primero este problema. ¿Qué dice? En línea 28 hay un problema. In range de 2 a n más 1. Bien, esto está bien. Estoy inicializando el array. Hay un error de sintaxis. Ok, hay un error de sintaxis en la línea 27. ¿Cuál es el error de sintaxis? Ok. De 0 igual a 0. 1 igual a 1. ¿Podría funcionar? Ok. Ah, claro. No sé por qué está fallando. Está fallando porque los casos bases no se pueden considerar. Sí, sí. Ok, sí, los casos bases son especiales. No, no están considerados como dentro de soluciones. Ok, ya. Entonces esta es la solución. Mismas soluciones. Acá es obvio que el costo computacional de esta solución es ODN. Ese es obvio. También es obvio que el costo en espacio de esto también es ODN. ¿Ah? Es ODN por esto. Estoy utilizando un espacio de n más 1. Entonces, Space Complexity y Runtime Complexity para cada uno de ellos es ODN, ¿no? Entonces, estoy pagando un espacio de ODN para poder resolver un problema de este tipo. ¿Ya? Y para la solución Memoization va a suceder lo mismo. El Runtime Complexity es ODN y el Space Complexity también va a ser ODN. ¿Por qué? Porque el número de valores que va a haber dentro de este diccionario como máximo va a ser n. Entonces, Space también es ODN, ¿no? Entonces, en ambos, yo estoy pagando un costo yo estoy pagando un costo en espacio para poder reducir el runtime complexity. Y en muchos casos eso es válido, no es tan, no es tan importante como el runtime complexity, porque reducir de un costo exponencial a un polinomial ya es bastante, ¿no? Entonces, estas son las bases de lo que es programación dinámica. Como pueden ver, simplemente es una técnica de optimización, ¿ya? Sí tienes que tener muy claro, antes de siquiera empezar a solucionar la definición recursiva, optimizar la versión recursiva o hacer la técnica de tabulación, tener claro cuál es la definición del problema. Si no tienes claro eso, es muy difícil de que puedas optimizar.
¿Qué más? Tener muy cuidado con los casos base. Ah, ¿Y qué más? A ver, déjeme recordar un poco. Sí, bueno, el otro sería tener en consideración cuál es lo más conveniente implementar primero, ¿no? Puedes ir directamente por una técnica de memorization o puedes ir por una técnica de tabulación. Dependiendo del tipo de problema, puedes resolver cada uno de ellos. Ok, entonces ahora sí vamos a un problema un poco más en serio, ¿ya? A ver, voy a copiar la definición del problema aquí. Ya, este es un problema súper clásico de programación dinámica, pero permite ver digamos, todas las características, las bondades que tiene programación dinámica, ¿no? Es un problema bastante simple, pero eh, lo suficientemente complejo como para dar el valor ah, a los conceptos de programación dinámica. ¿Ok? Entonces dice, yo quiero contar el número de subconjuntos que son iguales a X, dice, y la entrada es un tamaño de un array de tamaño n y tengo dos entradas, ¿no? El array de tamaño n y un entero X, y lo que quiero contar es el número de subconjuntos que suman igual a X, ¿no? Entonces, si tengo esto, ya dice el número de subconjuntos que son iguales a 6 son 3, 1, 2 y 3, este 1, 2 y 3, este 1, 2 y 3, incluso el otro 3, y el 3 y 3, ¿no? Estos dos 3. Entonces, como ven, este no es un problema tan sencillo, ¿ya? Y antes de siquiera intentar resolver esto con programación dinámica, deberías saber reconocer cuando un problema es de tipo programación dinámica, ¿no? Y eso no lo sabes hasta que tienes claro al menos una solución en fuerza bruta, ¿no? Eso es una idea en general. Entonces, antes de siquiera resolver este problema, se debería tener claro cuál es la solución, al menos con fuerza bruta, y luego ver si es que se puede optimizar, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? Dice, tengo 1, 2, 3 y 3 como entradas, y tengo un valor de x igual a 6, y, y como mínimo quiero encontrar alguna solución que sirva para solucionar este problema, ¿no? Entonces, acá yo sé cuáles son las soluciones, y el problema es que las soluciones pueden ser cualquier combinación de este array de entrada, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo acá es resolver problemas de programación dinámica. Y el problema que estamos resolviendo es este de acá. Es un problema clásico de programación dinámica. Ahí estamos encontrando la solución basada en fuerza bruta primero antes de aplicar una técnica de optimización basada en programación dinámica. Okay, entonces, como decía, si esta es la entrada, la solución, ah, las soluciones son combinaciones de este array de entrada. Y si esa combinación suma el otro parámetro de entrada, que en este caso es 6, entonces esa es una solución válida. Entonces, generar las combinaciones válidas de un array de entrada es un problema más o menos resuelto. Y ese problema más o menos resuelto se puede definir de la siguiente manera. Yo lo que puedo decir es que puedo empezar con una combinación de un conjunto vacío y luego tengo un conjunto de elemento 3 y el otro es un conjunto de elemento vacío, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que puedo considerar el elemento que estoy analizando como parte de mi solución o no, ¿ok? Entonces,
si sigo esa técnica, acá voy a tener un conjunto de 3 y 3. Acá solamente 3. Y acá voy a tener el conjunto 3. Y acá el conjunto vacío, ¿no? Y como se dan cuenta, si es que yo encuentro un subconjunto, por ejemplo, este 3 y 3, que suma 6, ese ya es una solución, ¿no? Esta es una solución. Y este también me va a dar una solución, miren. Este de acá, el siguiente elemento que necesito considerar es 2, entonces 2 y 3, eso todavía no suma, pero el siguiente sí va a sumar 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3, ese va y genera una solución, acá. Entonces ahí ya tengo una solución. Entonces, tengo una solución aquí, tengo otra solución acá, y seguramente alguno de estas extensiones de subárboles que se va a generar, también va a generar una solución, ¿no? Entonces, el algoritmo es más o menos claro, ¿no? Lo que tengo que hacer es, para cada elemento de entrada, considerar o no considerar el elemento que voy a analizar, ¿no? Entonces, am, es, va a ser básicamente sencillo de codificar esto, ¿ya? Pero antes de siquiera codificar una solución, yo lo que siempre recomiendo es formalizar el problema, ¿no? Entonces voy a dar una segunda iteración a este problema, ¿ya? Este lado, una segunda iteración, donde pueda describir este problema como un problema matemático, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Ya, y yo lo que puedo hacer es lo siguiente, yo lo que puedo decir es que, bueno, yo ya sé que generar las subsoluciones en base a generar las combinaciones en base a la red de entrada me va a llevar a la solución. Pero el problema me está diciendo además de que solamente cuenta el número de subconjuntos, ¿no? Que suman igual a X. Entonces el número de subconjuntos que suman igual a X no es tan... ah, no me está diciendo exactamente que encuentre los elementos. Lo que me está diciendo es que sepa cuántos subconjuntos hay, cuántas soluciones hay. Entonces, y si yo quiero hacer eso, yo lo que podría decir es lo siguiente. Yo puedo empezar por el elemento que quiero descubrir, que es 6 en este caso, ¿ya? Y en cada iteración lo que puedo decir es, réstale el elemento que estás considerando como parte de la solución. En este caso es 3, ¿no? Genera el complemento. Este es 3. Y acá no considero la solución, ¿no? Entonces, en un árbol considero y en el otro no considero la solución. Y acá de nuevo, 3 complemento 3 es 0 y acá sigue siendo 3. Lo que está sucediendo es que, como estoy utilizando complementos en vez de subconjuntos, va a ser muy fácil descubrir cuándo estoy en una solución. Cada vez que llego a un 0, encuentro una solución. Y eso va a ser muy sencillo, porque acá, por ejemplo, para este 3, el complemento va a ser 1 y el complemento de acá va a ser 0 y acá tengo otra solución. Acá el complemento sigue siendo 1, este 3 va a desglosar otro árbol acá, que va a ser 3, y este va a ser 2 y este va a seguir siendo 3, ¿no? Y este va a generar otra solución más, que va a ser considerar 3 como complemento, va a ser 3, y este va a seguir siendo 6, y este 3 va a generar 2, y este 2 va a generar, no, este va a generar 1, de hecho, y de esto va a generar 0, y acá tengo otra solución. Entonces son 3 soluciones que estoy encontrando acá, ¿no? Este de acá, este de acá y este de acá. Son 3 soluciones, son las 3 soluciones que quiero encontrar, ¿no? Y, y una vez que he hecho eso, yo puedo formalizar mucho más la solución, ¿no? Entonces, lo que he hecho es transformar el problema en un problema mucho más sencillo de resolver y de modelar, ¿no? Y lo que estoy diciendo es que para un problema de tamaño n puede ser este x, ¿ya? Para un problema de tamaño n, lo que estoy diciendo es que ah, existen dos caminos. Uno, donde considero al elemento que estoy analizando como parte de mi solución o no.
Entonces yo voy a decir que este es mi array A, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir, ¿sabes qué? Puedo decir que mi solución es la siguiente. Si quiero encontrar la solución para n, puedo decir, es que tengo que resolver un problema para n-1, ¿ya? Acá también, para n-1, ¿ya? Y el segundo parámetro siempre, a ver, espérense, a ver, déjenme modelar esto bien, con todos los parámetros que necesito, ¿ya? Porque esto tiene que ser como una ecuación matemática exacta. A ver, entonces, si tengo una ecuación f, ¿ya? Necesito definir mis parámetros. Un parámetro va a ser a, que es el array. Segundo parámetro va a ser este x, ¿ya? Y en base a eso, voy a utilizar esta definición que acabo de hacer acá para definirlo esto en base a ecuaciones, ¿no? Entonces, siempre acá hay dos caminos. Son estos dos caminos de acá. Donde considero el elemento como parte de la solución y donde no considero el elemento como parte de la solución, ¿no? Entonces, esto va a ser bien fácil porque acá yo estoy analizando el elemento i, ¿ya? Entonces, la siguiente solución va a ser con i-1, ¿ya? Con el siguiente complemento. El siguiente complemento va a ser x menos a de i, ¿no? Ese va a ser el complemento, el nuevo complemento que quiero buscar. Y el otro simplemente va a ser i-1, con el mismo complemento, ¿no? Entonces, hay dos soluciones como se fijan acá. Una, donde yo considero el elemento a de i como parte de mi solución, y otra donde no es parte de mi solución, ¿no? Alguna de ellas me va a llevar a un complemento igual a 0, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que si es que el complemento es 0, ¿ya? ¿Qué significa? Que he encontrado una solución, ¿no? Esto es, si mi complemento es 0, si este x es 0, he encontrado una solución. Entonces acá lo que va a hacer es sumarse. Entonces estoy viendo que es una sumatoria, ¿no? Entonces va a ser o esto más esto, ¿no? Alguno de ellos puede retornar una suma. Mejor dicho, un 1. Esto puede retornar un 1, este puede retornar un 1 también. Alguno de los caminos puede retornar un 1. Pero también quiero estar claro cuando retorna un 0, ¿no? Que es el otro caso base. Bueno, ¿cuándo retorna un 0? Retorna un 0 cuando ya he analizado todos los elementos, ¿no? He analizado todos los elementos de A de I y sé que no ha generado un complemento igual a 0. ¿Ok? Entonces, básicamente podría decirse es cuando ese A de I ya está fuera del scope, es decir, cuando estoy intentando explorar algo aquí, ¿no? En el índice negativo, ¿no? Entonces yo podría decir es que para cualquier complemento, ya es igual a 0 si es que el i es menor que 0, ¿no? Este es el otro caso base, ¿no? Entonces, esto ya es una ecuación media complicada, pero básicamente refleja lo que acabo de modelar aquí de forma gráfica en base a una ecuación, ¿no? Cuando yo ya tengo definido esto, en realidad es bastante sencillo de escribir código, ¿ya? Y esto ni siquiera es una solución de programación dinámica, simplemente es una solución recursiva para este problema, ¿no? Y recién en el camino voy a descubrir de que se puede aplicar programación dinámica, ¿no? Entonces, voy a empezar modelando ese problema. Voy a modelar ese problema aquí. Una vez que tengas el problema definido, es bastante sencillo
escribir código. Lo más importante es tener modelado tu problema de forma lógica, así como está acá, y de manera formal también, en base a ecuaciones. Si tú tienes definido eso, luego escribir código simplemente es traducir lo que tú tienes modelado. ¿Ya? Eso sucede con la mayoría de problemas. Entonces, mis casos base primero. Dice, si es que x es igual a 0, retorna 1, que es que encontrar una solución, ¿no? Ese es un caso base. Otro caso base es que yo necesito tener modelado el valor de la iteración donde estoy. ¿Ya? Eso lo voy a llamar i, ¿ya? Y aquí, este va a ser el array, ¿no? Que yo lo voy a llamar el array, este va a ser el array, y mi iteración va a empezar aquí. Len de a menos 1. Y voy a empezar a partir del último elemento, ¿ya? Y acá lo que digo es, si i es menor que 0, esto va a retornar 0, ¿ya? Entonces, esos son mis dos casos base. Esos son mis dos casos base, ya los he escrito acá. Y lo único que queda escribir acá es el caso recursivo, ¿no? Y el caso recursivo, según esta ecuación, es el a de x menos a de y. El siguiente elemento que quiero resolver es i menos 1. Y y el otro caso es cuando a de i no es solución. Se mantiene el mismo complemento, pero voy a analizar el siguiente caso, que es el caso i menos 1. Ok, y esto debería ser F1. Cada uno de estos genera una solución, ¿no? F2, redsum F1 más F2, ¿ya? Esta debería ser la solución, ¿ya? Solo que aquí hay un caso especial, ¿ya? Acá me olvidé mencionar que este complemento debería ser válido, ¿no? ¿Y cómo sé que es válido? Solo sé que es válido si es que es mayor que 0, ¿no? Si es que es un complemento positivo. O si es que x es mayor que y, ¿no? Entonces, esa es una buena condicional para que esta rama se desarrolle, esta llamada recursiva. Acá digo f1 igual a 0, y esto retorna, y eso debería resolver el problema. A ver, ¿qué pasa? Ok, vamos a ver. Este es a, este es 6, este es len de a menos 1, eso es correcto. Día 23, print. Este es f, mayúscula. Ya, ahí está, ¿no? Está retornando 0, significa que hay algún error en código, en la lógica de este código traducido. Veamos qué es lo que está pasando. Entonces, este es el complemento, esto está bien. ¿Ya? El primer elemento que estoy analizando es la posición n-1, que eso es válido. Estoy haciendo esto. Y lo que podría estar mal es esta condición. Que esta condición sea más... A ver, si i es menor que 0, esta condición debería ser más fuerte. Si i es menor que 0, entonces lo que debería retornar es 0. Un retorno 0. Ok, vamos a ver. Creo que está bien así. Y lo que falta definir es algún otro caso base. El complemento puede ser 0. Esto puede ser mayor o igual que a de i.
Entonces, para que genere un complemento de 0. Ahora sí. Eso es lo que estaba mal, la condicional. Entonces, esto está retornando 3, como están viendo. ¿Ya? Y está resolviendo el problema, ¿no? Si yo quisiera imprimir las subsoluciones, eso sería bastante sencillo. Acá podría utilizar una técnica de backtracking. Genere el path de soluciones. ¿Ya? Voy a borrar las ecuaciones porque ya están bien traducidas. Para imprimir las soluciones, lo único que tengo que hacer es acá imprimir el path. ¿Ya? El path aquí es el path más el elemento que estoy analizando, que es A de I. Y acá es simplemente el path. Y debería funcionar. Este es el último parámetro. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, está generando las subsoluciones, que es 3, 3, y 3, 2, 1, y 3, 2, 1. ¿Ya? Son exactamente las subsoluciones que están listadas acá como caso de entrada, ¿no? Entonces, resuelve el problema, ¿ya? Pero tiene un costo demasiado caro, ¿ya? Como vamos a mostrar ahora. Tiene un costo exponencial, igual que Fibonacci, ¿ya? Y tiene una razón bastante simple. Si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3 y 3, ¿ya? Lo que he visto es que está generando como un árbol, ¿no? Un árbol de soluciones. Y este otro árbol, ¿ya? Si acá yo tengo n elementos, ¿ya? El árbol que va a generar acá es de altura n, ¿no? El número de sus soluciones o combinaciones que va a generar va a ser 2 a la n, ¿no? Entonces, esta solución ya tiene un costo de 2 elevado a la n, ¿ya? Simplemente porque está, en el peor de los casos, va a generar un árbol de este tipo, ¿no? Donde va a tener que probar todas las combinaciones posibles, ¿ya? Entonces, esta solución fuerza bruta, basado en recursión, es súper costoso, ¿ya? Todavía no sé si puedo aplicar programación dinámica o no, ¿ya? Recuerden que la condición para aplicar programación dinámica es ver de que hay subsoluciones dentro de la solución general que se repiten en algún nivel de llamada recursiva, ¿ya? Yo podría sospechar que sí, ¿no? Yo podría sospechar de que sí, hay soluciones que se repiten. Por ejemplo, este 321 y este 321 se están repitiendo, ¿ya? Para los mismos keys se están repitiendo el cálculo, ¿no? El cálculo, esto está generando una llamada recursiva, esto está generando otra llamada recursiva, que no debería hacerse, la verdad, ¿no? No se debería hacerse. Entonces, ese ya es un buen indicio. Lo que me está diciendo es que, ¿sabes qué? Puedes aplicar programación dinámica, ¿no? Esto lo va a hacer de manera súper simple, ¿ya? Este lo va a hacer con memoization, ¿ya? Voy a utilizar la misma técnica de memoization que hemos aplicado con Fibonacci, ¿ya? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir mi key aquí, ¿ya? Y lo que voy a decir es memoization para el key de ese problema va a ser igual a f más 1 más f más 2. Eso va a ser la solución. Estoy almacenando la solución parcial de esa llamada recursiva. Lo que necesito definir es el key. Y el key siempre es... el key representa cómo identificar cada llamada recursiva de manera única, ¿no? Cada llamada recursiva en cada nivel del árbol se identifica por dos cosas. Uno es el índice, ¿ya? Y hay una variable más que identifica cada llamada recursiva, que es el x, porque son las dos variables que cambian. Acá, las variables que están cambiando es i-1 y x, que es el complemento, menos a de i, ¿no? Esas son las únicas dos variables que cambian. Entonces yo puedo decir, mi variable es i y x, ese es mi key, es una tupla.
Acá estoy haciendo eso, ¿no? Estoy almacenando la solución parcial y lo único que necesito agregar acá es la pregunta, ¿no? La pregunta es si key está en memo, significa si está resuelto, debería retornar lo que hay dentro de memo, ¿no? Para ese key. Eso sería, ¿no? Esto sería la solución de programación dinámica. Y esto debería tener un costo mucho menor que esta solución exponencial, que es la solución de fuerza bruta basada en recursión. Y voy a probar si que resuelve el mismo problema, ¿ya? Si retorna lo mismo, f de memo, acá. A ver. Y sí, está retornando lo mismo. Está retornando 3, que es lo mismo acá. Y sí, está retornando 3. Eso es correcto, ¿ya? Al menos sabemos que la solución es correcta. Está basada en memoization. Ahora, lo único que tendríamos que descubrir es que si esta solución es más eficiente o no, ¿correcto? Si es más eficiente que esta solución de fuerza bruta. ¿Ok? Entonces, hacer esta demostración no es tan sencilla para este problema, ¿ya? Y quizás por eso es complicado a veces programación dinámica, pero yo puedo seguir una intuición que sirve para calcular cuál es el costo computacional de esta nueva solución basada en programación dinámica. Y la técnica es la siguiente. Lo que estoy haciendo normalmente es generar todo este subárbol de recursión con la solución de fuerza bruta, y con la solución de memoization lo que estoy diciendo es, bueno, vas a generar todos estos subárboles, ¿ya? Pero cuando descubres, por ejemplo, que esto ya ha sido repetido, por ejemplo, en este árbol de recursión y ya ha sido resuelto, este ya no necesita resolverlo. Entonces, lo que va a generar una especie de árbol de este tipo, ¿no? ¿No? Más o menos de este tipo. Va a ser mucho menor que todo el árbol de recursión que genera en la versus la solución de fuerza bruta. ¿Ya? Para saber qué tanto de ese árbol de recursión cubre, yo me podría centrar en esta variable memo, ¿no? Y lo que puedo decir es, ok, la primera condición que domina este código es este if, ¿no? Porque este if lo que hace es decir, si es que ya está resuelto para este key, ya simplemente retorno el valor en esa posición. Este tiene un costo de 1. Pero si no está dentro de memo, voy a tener que resolver todo esto de manera recursiva, según todos estos casos que están aquí. Y ese es un problema muy serio, porque conlleva hacer todas estas llamadas recursivas, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo decir es que el costo computacional de esta solución va a estar dominado por el número de valores que se puede cubrir dentro de esta variable de memoization, memo, ¿no? Y eso es más o menos sencillo de descubrir, ¿no? El número máximo de valores que va a tener i es n, ¿no? Porque empieza desde n, ¿no? Hasta n valores. Y x es simplemente residuo, ¿no? Y el máximo residuo es el valor inicial, que es r. Y luego va reduciendo menos, 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 pero básicamente es n por x, ¿no? Entonces, este es el máximo número de valores, ¿ya? Que van a ser representados en esta tabla o en este diccionario, ¿no? Quiere decir que si he resuelto para alguno de los valores de estas posibles tuplas, van a estar almacenados dentro de memoization y ha sido resuelto en alguna llamada recursiva, ¿ya? Luego, la siguiente vez que se necesite para una combinación de esa misma tupla, ya va a estar resuelto y se va a poder resolver lo mismo en tiempo O de 1, ¿no? Y eso me lleva a la intuición de que el costo, el runtime complexity de esto, ya es O de n por x, ¿ya? Y el space complexity
también va a ser O de n por x, porque este diccionario de acá va a crecer tanto como el número máximo de valores que puede, que puede alcanzar esta tupla, que es n por x, ¿no? Entonces, esa es la intuición detrás, ¿ya? Esa es la intuición detrás, pero así como hay una solución basada en memoization, hay una solución basada en tabulación, ¿no? Hay una solución basada en tabulación, ¿ok? Ya, hay una solución basada en tabulación que va donde saber el runtime en space complexity va a ser mucho más sencillo, de hecho. Vamos a ver, ya. Voy a tratar de hacer esto de acá para que sea muy claro que el runtime complexity y space complexity de ambos está dominado por este polinomio n por x, ya. Que definitivamente esto de acá es mucho menor que 2 elevado a la n, ya. Entonces, vamos a transformar esta solución a una solución iterativa basada en tabulación. No va a ser tan complicado, o espero que no sea tan complicado. Veamos. Veamos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es crear acá una tabla, ¿ya? A ver. Yo lo que tengo que hacer básicamente es crear estos casos base, ¿no? X0 y y menor que 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, hay dos casos base, según esto, ¿no? Hay dos casos base. Lo que estoy diciendo es que voy a crear una tabla donde cuando x sea igual a 0, voy a tener un montón de unos, es decir, algo así, ¿ya? Y cuando el elemento i que estoy analizando sea menor que 0, y ese elemento i lo tengo que definir bien, en realidad, ¿ya? Porque puede ser mi eje X o mi eje Y, y según esto es mi eje X, ¿no? Entonces, y este es mi eje Y, entonces esto sería en realidad al revés, algo así. Lo que quiero generar es una tabla, ¿ya? Una tabla donde yo tenga definido todos los casos base y el último elemento que quiero analizar acá sea la solución final, que sea A de X. Y todos estos van a ser generados por las soluciones parciales que están definidos en esta tabla, ¿no? Entonces, obviamente si puedo hacer eso, la solución es bien trivial porque simplemente lo que necesito hacer es i in range, ¿no? Desde 1 hasta n más 1, ¿ya? Va a generar todos los valores de i, luego genero todos los valores posibles de x, ¿ya? Acá voy a generar un x mayúscula hasta x más 1, ¿ya? Y más o menos va a ser algo así. Lo que, lo que voy a hacer es preguntar si es que ese x es mayor que el a de i, y si es así, calculo esto de acá, el f de 1 y acá el f de 2, y esto lo puedo calcular en base a, yo puedo definir mi tabla acá, va a ser una tabla, mi tabla donde el primer elemento sea el i menos 1 y el segundo elemento sea el x es esto, esa es mi solución. Y la otra solución va a ser mi tabla, donde sea i menos 1 y el complemento se conserva, ¿no? Y lo siguiente que hago es actualizar la tabla. La tabla es
posición y la posición X igual a esta suma, ¿no? Finalmente acá retorno la tabla en la posición Y es N y X, ¿no? Entonces, esta sería la solución basada en tabulaciones. Lo único que me falta acá es inicializar mi tabla, ¿ya? Mi tabla es una tabla de... a ver, necesito generar n filas y x columnas, ¿no? Entonces, n filas y x columnas. Entonces voy a decir 0 por n más 1. Ya, lo voy a poder inicializar de esta manera. For y in range, el número de filas que necesito generar es n, ¿ya? Y cada uno va a tener un número de columnas de x más 1. Y esto va a imprimir una tabla, va a generar una tabla, ¿ya? Entonces, este sería el caso, ¿ya? Lo único que necesito hacer es definir estos casos base dentro de esta tabla. Ya no existe este caso ni este caso, ¿ya? Y eso es todo, ¿ya? Acá me falta definir estos dos casos, pero hasta acá ya tengo la solución basado en tabulación, ¿no? Y acá es súper sencillo saber cuál es el costo computacional de esta solución. Acá tengo dos for, n y x. ¿Cuál es el costo? N por x. Y estoy utilizando una matriz de tamaño n por x, ¿ya? Para poder calcular, para poder almacenar las soluciones parciales, ¿no? Y esto me está llevando a la misma solución. Entonces, aquí lo único que me falta es rellenar los unos, aquí, ¿ya? Y eso lo puedo hacer aquí incluso, como caso base. Puedo decir, si x es igual a 0, si x es igual a 0, entonces mi solución x de y o la tabla de y cuando x es igual a 0 es igual a 1, ¿no? Todos los demás son casos, casos donde son ceros de por sí. Entonces, esto de acá debería resolver el problema. A ver. Solución tabulación del mismo problema. A ver, acá hay un error de sintaxis, línea 58. ¿Cuál es el error de sintaxis? Línea 58. If, it's an else. No sé, cuál es el error. A ver. Ya. Número de argumentos, claro. El número de argumentos solamente son estos de acá. Solo son dos argumentos, X y 6. Me falta definir n. N es igual a len de A. Más. Línea 63. Los índices dice que no son correctos. O sea, este i
A ver, el i está empezando desde la posición 1, es decir, esto de acá sí es válido. Ya sé que está mal. Esto de acá está mal. Esto es i menos 1, dado que estoy empezando desde la posición, desde la última posición. Eh, y este también es i menos 1. ¿Qué más? Hay otro array por ahí. A i menos 1. Correcto. Esto es correcto. Bueno, cosa de vaguear un poco, que es lo que es aquí. Línea 63 dice que el índice no es válido. Claro. Claro, ya sé que está mal. Este es una matriz, sí, de este tipo. Esta es una matriz. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Am, Esto debería ser más igual. Esta ecuación está bien. Esta ecuación está bien. Esta también. Esta está sumando. Acá está llenando con los unos. Ya. Todo lo demás me debería llevar a la solución general. Ok. Entonces, parece que hay un error de lógica acá, porque me está retornando 1, ¿no? Y eso es bastante sencillo de descubrir, debagueando esto. Imprimo T, estoy imprimiendo esa matriz, y estoy viendo de que eh, hay bastantes unos, hay un 2 por acá, y esos 2 nos están sellando en un 3 final. Ya, ok. Estos son los valores de n, estos son los valores de x. A ver, este es y. Si es que el complemento es 0, es igual a 1, eso es correcto. Ya, este es el otro número. Acá se suma. Este es el valor, este es el nuevo valor. Acá debería ser un 2 más 1 igual a 3 en algún punto de recursión. Ujú, ujú. Línea 63. Debería ser i menos 1. I menos 1, ¿sí? Estoy seguro. Estoy seguro de que sea i menos 1. Debería ser la posición i por este range, desde 1 hasta n incluido. El valor de x es desde 0 hasta x incluido. Eso es lo que estoy resolviendo. Aquí estoy resolviendo para i menos 1, el anterior valor es correcto. Con el complemento. Quizás esto está mal. Acá es i menos 1, eso es correcto. Este es i menos 1, eso es correcto.
Este es X. Ok. ¿Alguna sugerencia? ¿Dónde está mal? Como se dan cuenta, este tipo de soluciones, las soluciones de tabulación son un poco más difíciles que las soluciones basadas en recursión. Ah, aplicar memoization dentro de una solución recursiva es bastante sencillo, pero convertir a una solución de tabulación no es tan sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, yo creo que debe haber algún tipo de solución simple acá. Entonces, voy a tratar de hacer esto. Voy a tratar de inicializar primero los casos base de acá, ¿no? Esto es, no tengo un if else, sino simplemente retorno todo. Empiezo en 1, empiezo en 1 acá. Ah, ya, solo era eso, ¿no? Entonces, ya está. Ya está la solución. Simplemente necesitaba inicializar el caso base antes. Ya. Y todo lo demás está funcionando. Eso es todo. Entonces tengo 3 soluciones, todos con el mismo costo de computación. La que es muy obvio de que el costo es n por x, tanto runtime como space complexity, dado que es una solución iterativa. Ok. Bueno, eso es todo. Eso es todo por el día de hoy. No sé si tienen preguntas. Los leo. Ok, entonces, mientras pase eso, yo voy a subir este código. Just. Ok. Paso la solución. Preguntan, ¿cuál sería la solución consumiendo menos memoria? O sea, definitivamente la solución basada en tabulación es la que consume menos memoria. Ah, ya. El link de LeetCode. A ver, déjenme ver. Creo que es. Creo que es esta de acá. O es una variación, en realidad. Ahí está. La solución que consume menos memoria es la basada en tabulación, pero también no es la solución más obvia. La solución basada en memoization, desde el punto de vista de big connotation, ambos tienen el mismo space runtime complexity, pero por el tema del stack que usa la recursión, siempre va a utilizar un poco más de memoria la solución basada en recursión, ¿no? Ok. Fue interesante esto. ¿Tienen alguna otra pregunta más? Ok, señores, entonces, gracias por participar en todas estas sesiones. Esta es una de las últimas sesiones que estoy haciendo este año. Me estoy mudando de ciudad, así es que voy a estar desconectado algunos días. Am, este, ¿Se podría concluir que lo iterativo es más óptimo que la recursión? Sí, se puede concluir que es así, ¿ya? Desde el punto de vista de código, ¿ya? Pero desde el punto de vista teórico, ambas soluciones son lo mismo.
Desde el punto de vista de código de implementación real, la solución iterativa es un poco mejor. Depende mucho del compilador también, ¿ah? Hay varios compiladores que te traducen soluciones iterativas o recursivas a iterativas sin mucho costo. Como han visto, la solución iterativa es súper, súper simple. Una vez que tienes la definición en ecuaciones, trasladar eso a código es súper simple. Ok, señores, entonces, gracias por participar. Voy a estar lanzando otros meetups, ya no tanto de código, pero sí va a estar hablando mucho de otro tipo de tecnologías. Voy a empezar de hecho, tengo un streaming programado para fin de mes, con los amigos de DataHack. Voy a estar hablando sobre GPU Data Analytics, que son las cosas que estaba haciendo antes y que ahora hago con PyTorch. Entonces, voy a estar compartiendo el post de ese evento por el canal, por los canales que tenemos, por Facebook y por este canal. Y lo estaré invitando para próximas sesiones donde vamos a estar desarrollando otro tipo de problemas. ¿Ok? Gracias. Gracias por participar. Ok. Sí, sobre el examen y trabajo final. Ya les he comunicado por Slack, ¿ya? Su examen final es la siguiente semana y trabajo final, presentación, en 2 semanas, una semana después. Y ahí cerramos el curso. Ya no va a haber más sesiones teóricas. Ya hemos acabado todo lo que teníamos que acabar. O la mayoría de cosas. ¿Preguntas? Les puedo dar más tiempo, pero, o sea, va a suceder lo siguiente. Voy a calificar según el orden de presentación que ustedes hagan. Y lo mismo va a suceder con los exámenes. ¿Ya? Ok, había un poco de ruido por acá. Entonces, les decía, exámenes y trabajos finales van a ser presentados según el orden que les he especificado en canal de Slack. ¿Ya? Va a haber más tiempo, pero ese más tiempo significa que va a ser calificado con menor nota. ¿Ya? Eso es lo único que les puedo decir, ¿no? Lo mismo para sus exámenes y lo mismo para sus trabajos finales. Y eso es todo, señores, ¿no? Solo estudien y hagan un buen trabajo final.